Ahora sí. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la actividad, digamos que se titula Entre el cuerpo cyborg y el antropoceno, coordenadas para repensar las relaciones entre los humanos y la naturaleza, a cargo del doctor Facundo Nahuel Martín, quien es, repito, doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigador de carrera del CONICET y docente tanto en la UBA como en la UNIPE. Sus investigaciones se relacionan con el giro materialista en la teoría crítica de la sociedad y, puedo agregar, pueden encontrar varios libros de su autoría para quienes estén interesados en cuestiones en torno a Marx, Adorno y bueno, las investigaciones que acabo de mencionar. La idea sería que comencemos con una exposición de él y luego dar lugar a preguntas, discusiones y demás. Bueno, sin más, le paso la palabra a Facundo. Y bueno, en un rato, digamos, retomaremos y avanzaremos con lo que queramos discutir. Gracias, Ariel. Bueno, gracias a todas y todos por venir a esta charla virtual. Es un placer. La verdad es un tiempo ya que trabajo en UNIPE, es la primera vez que participo acá en las jornadas de UNIPE Digital. Y bueno, la idea de esta charla, ahí como decía Ariel, yo hice un doctorado y originariamente mi trabajo tenía que ver, o tiene que ver con eso que se llama teoría crítica de la sociedad, con el pensamiento de la llamada Escuela de Frankfurt. Pero en los últimos años vengo haciendo un giro a esto que podemos llamar giro materialista en las teorías críticas, que tiene que ver con pensar desde ese campo que son las teorías críticas. Eso quiere decir las teorías sociales que tienen una intencionalidad emancipatoria, que tienen que ver con el cambio social y con preguntas por la dominación, el poder y qué sé yo. Y lo que estoy tratando de pensar últimamente, o sobre lo que estoy investigando, es cómo esas teorías críticas pueden vérsela con algunos materiales que no se reconocen como solo sociales, ¿no? Que no son solamente parte de la escena de lo social, especialmente pensando en lo social, como se pensó mucho en los últimos años, como discursivo, y donde aparece lo social más complicado con dimensiones biológicas o biosféricas, con dimensiones de la naturaleza, en un sentido amplio, que nos exigen algunas reorientaciones categoriales. Algunos lugares donde lo que hacemos con nuestra biología, sea la del propio cuerpo, la del organismo, o las condiciones biosféricas en las que vivimos, son lugares de interrogación especiales para una teoría crítica. Y también me interesa tratar de pensar un recorrido amplio, no solo hacer foco en una cosita particular, e ir desde esta cosa que es más íntima y a la vez extraña, que es el cuerpo propio, y las mutaciones del organismo humano como organismo biológico en la modernidad avanzada, en la modernidad del capital tardía, y ver si hay algunas relaciones o algunos paralelismos con cambios ambientales y las preocupaciones cada vez más crecientes por la crisis ecológica y esta condición del antropoceno, que nos legan la geología y las ciencias del sistema de la Tierra, y que en las humanidades es cada vez más discutida en los últimos años. Voy a presentar pantalla, voy a presentar desde otro dispositivo, que tiene mucha mejor cámara esta tablet. La verdad, la cámara de mi computadora está al borde de la muerte después de tantos años de pandemia y Zoom, pero es más cómodo presentar pantalla, así que voy a usar un poco la cámara acá y después presentar pantalla desde la compu. Y por último, última aclaración previa, la exposición voy a tratar de que trabaje más con casos, con ejemplos, digamos, como intentando hacer hablar a las cosas mismas, y no va a ser tan conceptual. O sea, voy a hacer poquitas aclaraciones filosóficas, conceptuales, algunas referencias, y después tratar de seguir algunos casos. Y en principio voy a entrar a esta idea de los cuerpos cyborg. Obviamente leí la referencia de Donna Haraway, ya vamos a hablar de ella un poquito después. Pero voy a partir de una serie de casos y de situaciones en el campo del deporte, en los deportes de alto rendimiento, en donde dos fronteras, que son la del cuerpo normal, así llamado normal, y el cuerpo intervenido o alterado por la técnica, y el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, aparecen como muy en discusión, muy en disputa, aparecen como fronteras de intenso debate normativo, y en donde estas discusiones normativas, éticas, políticas, se mezclan mucho con las dimensiones técnicas y biológicas, algo a lo que no estábamos a lo mejor acostumbrados. Así que, dicho esto, paso a presentar pantalla. Ahí estamos. Esperen que minimizo esto así se ve un poco mejor. Muy bien. Bueno,
hay tres dimensiones a lo mejor en la escena contemporánea, sé que no se me ve ahí, pero se me escucha, voy saliendo de la pantalla cada tanto, que ameritan pensar las teorías críticas en sentido amplio, en sentido plural, en clave posdualista. ¿No? Por eso digo hoy posdualismo. Esto es salir un poquito del dualismo fuerte de sociedad-naturaleza que en general heredamos en el modo de pensamiento de la teoría social crítica. Esas tres dimensiones me parece que son la crisis ecológica, o esta condición del antropoceno, la disrupción tecnológica de la vida social, la presencia de la tecnología cada vez más en la capilaridad de la vida social, desde el teléfono celular hasta internet, eh, sin los cuales nos es cada vez más difícil hacer un trámite, hacer compras, buscar un lugar para ir a cenar, etc. Y las transformaciones técnicas en el cuerpo humano, ¿no? La presencia permanente de, digámosle así, prótesis en un sentido muy amplio, que después vamos a tratar de detallar sobre el organismo. A mí me parece que estas tres dimensiones, me voy a centrar en la primera y la última, sobre todo, nos exijan pensar de otra manera la naturaleza, dejar de pensarla como un soporte o un trasfondo de la vida social, y en relación dejar de pensar la sociedad como fundamentalmente simbólica o discursiva. Ahí salgo un poquito. Creo que hay digámosle, una especie de concepción heredada en el mundo de las humanidades en general, sobre cómo es la relación entre sociedad y naturaleza, que le podríamos decir una concepción teatral, ¿no? Como si la sociedad fuera una escena, una especie de representación, en la cual la naturaleza es nada más que el trasfondo, es la escenografía, ¿no? La escenografía es algo relativamente estático, no participa de la escena, simplemente la soporta. Ahí los actores, siempre humanos, siempre en el medio del discurso, se montan sobre esa escenografía natural, estable, al menos estable dentro de la escena, y tienen sus dramas humanos de vuelta, cuyo medio fundamental es el lenguaje. A mí me parece que hoy esta escena queda, por las condiciones fácticas que enfrentamos, o sea, por el tipo de situaciones con las que lidiamos, queda un poco desactualizada. O sea, tenemos que pensar algo así como si esa escenografía se levantara y se convirtiera en un actor, y empezar a interactuar, a reclamar cosas, a veces hacerlo en medios no discursivos, además, lo cual nos complica todavía más. Me parece que eso lo vamos a encontrar cuando pensamos la relación entre la sociedad y el ambiente. Vamos a ver que el ambiente no es estático, no es rígido, tiene una historia, es cambiante, es frágil y es vulnerable, pero también en relación al cuerpo biológico, ¿no? Al organismo biológico humano. Entonces ya no podemos pensar tampoco la dimensión biológica de nuestra existencia como una naturaleza humana invariante. Eso es un poco lo que quiero presentar en la charla. Les vuelvo a presentar pantalla. Y ahí aparecen, en particular en el campo del deporte, sus preguntas: ¿qué es un cuerpo natural y qué es un cuerpo modificado por la técnica? ¿Y qué es un cuerpo femenino y qué es un cuerpo masculino? Y vamos a ver una serie de casos, hay varios más, en los que, sobre todo las federaciones deportivas, que necesitan por su naturaleza categorizar, se ponen en muchos problemas. Primero, muy conocido fue en su momento Oscar Pistorius, ¿no? Oscar Pistorius es un corredor, participó en las Olimpiadas de 2012 y en el Mundial de Atletismo en 2011. Es el primer corredor con doble amputación en participar en los Juegos Olímpicos estándar, no en los Paralímpicos. Un tipo que, bueno, nació sin peroné, tuvo una amputación desde muy chiquito, o sea que camina con prótesis desde hace mucho, mucho tiempo. Rompió casi todos los récords entre corredores con doble amputación en la historia del deporte paralímpico, y después de algún tiempo quiso presentarse en los Juegos Olímpicos. Y generó muchas controversias la presentación porque la Federación de Atletismo no sabía si la prótesis no constituía una ventaja injusta con respecto a los atletas no amputados. De hecho, el primer estudio que mandaron a hacer sobre las prótesis de Pistorius decía que sí, que las prótesis eran la pierna protésica era una ventaja injusta porque es más liviana que una pierna orgánica, una pierna de carne y hueso, y porque el rebote de la prótesis libera mucha más energía que el rebote de un tobillo, etc. Pistorius apeló esa primera decisión de la Federación de Atletismo, la IAF, algo así, la sigla en inglés, y el segundo estudio científico dijo que en realidad no había ninguna ventaja demasiado significativa porque tiene un corazón y unos pulmones orgánicos, ¿no? O sea que el problema era fundamentalmente metabólico,
Si tuviera un corazón protésico, ahí ya eso sería trampa, digamos, pero las piernas no eran tan importantes a pesar de que el deporte era correr. Y entonces participó y tuvo una performance bastante buena. Ya llegar a los Juegos Olímpicos no es poca cosa. No estuvo cerca de ganar ni de sacar una medalla, eh, pero de vuelta, llegar a las Olimpiadas no es nada menor, especialmente con un atleta viniendo de los Paralímpicos. Así que ahí tenemos uno de estos primeros casos en donde ya vemos estas fronteras difusas, esta dificultad de situar un cuerpo determinado, un organismo determinado como, comillas, natural, comillas, aumentado. Un cuerpo que es como todos los cuerpos vienen de fábrica o que está modificado por la técnica. Por ahí el caso de Pistorius es más excepcional, vamos a algunos otros que tienen que ver con el dopaje. Y ahí aparece toda una discusión que es muy larga y que vamos a ver que tiene muchas ramificaciones en torno al uso de esteroides anabólico-androgénicos, anabólicos les podemos decir, a veces esteroides, en los deportes. Son más o menos conocidos algunos detalles técnicos, digamos, sobre qué son los esteroides anabólico-androgénicos, de ahora en más anabólicos. La palabrita esteroides es por su composición química, la verdad es la que menos nos importa a los fines de la charla, porque son derivados del esterano. Nos interesan sobre todo las otras dos palabritas, anabólicos y androgénicos. Lo primero es por su efecto anabolizante. El anabolismo es la parte del metabolismo que crea tejidos, tienen una relación directa con el desarrollo de la masa muscular, o sea que en general quien toma anabólicos lo hace porque quiere crecer, quiere ganar masa muscular, sea porque lo quiere hacer directamente, como en el fisicoculturismo, o porque quiere un efecto de eso que es ser más fuerte, más rápido, más veloz. Y androgénicos porque en casi su totalidad, o hasta donde yo sé en su totalidad, los esteroides anabólicos son derivados de la testosterona, hormona masculina, digamos así, en los seres humanos, y por lo tanto están relacionados con el desarrollo de los caracteres masculinos secundarios. Lo cual conecta un poco las discusiones sobre los anabólicos con las discusiones sobre la inclusión de personas trans en los deportes de los que vamos a hablar en un ratito. A diferencia de las piernas protésicas de Pistorius, los esteroides anabólicos están prohibidos en la mayoría de los deportes olímpicos en su totalidad. En algunos países, incluso por ejemplo Estados Unidos, son muy perseguidos por la ley, los considera tan peligrosos e ilegales como la morfina o la cocaína, qué sé yo. En otros países como México la cosa es más permisiva, no sé muy bien cómo es en Argentina, honestamente. Los esteroides anabólicos tienen un efecto constatable en el rendimiento deportivo, sobre todo en los deportes relacionados con la fuerza y la velocidad. Eso quiere decir que a lo mejor no son tan notorios en el maratonismo, sí en los 100 metros llanos, el levantamiento de pesas o el boxeo. Son claramente hacer trampa, al menos si las demás deportistas no los pueden consumir. Hay algunas cositas cortitas de historia de los esteroides. Se los aisló en los años 30, creo que en Alemania. Ahí cuando se logró aislar por primera vez la testosterona, que sería el primer anabólico androgénico que una persona puede consumir, de hecho que se consume ampliamente, sobre todo en el mundo del fisicoculturismo, cuando la gente empieza a tomar anabólicos. Se empezaron a usar con fines deportivos en los años 50 y se los prohibió en el 68, en el marco del Comité Olímpico. Hay algunos deportes no regulados por el Comité Olímpico donde no se persigue el consumo de anabólicos, o donde formalmente se persigue, pero no se testea a las atletas y los atletas de manera efectiva, entonces en la práctica no se persigue. El más típico de esos deportes es el fisicoculturismo, si es que es un deporte, no estamos seguros, en donde, por ejemplo, para Mister Olimpia o el Arnold, de esas competencias de culturismo, formalmente están en la lista de sustancias prohibidas, pero no hacen testeos, porque consideran que la competencia se vuelve muy aburrida si los atletas no se dopan, ¿no? Que es más lindo ver los tipos gigantes, y para llegar a esos volúmenes que tienen los fisiculturistas hoy, eh, es muy difícil llegar a esos volúmenes, imposible directamente, tienen esteroides anabólicos. Otro deporte en donde no se controla efectivamente el consumo de anabólicos es las competencias de strongman, de los hombres más fuertes del mundo. También hay strong women. Acá tenemos a Hafthor Björnsson, que rompió el récord mundial de levantamiento de peso muerto, que es ese ejercicio del despegue, levantar la barra del piso ahí arriba de las rodillas. El récord mundial es 501 kilos.
Hafthor rompió el récord en mayo de 2020, durante la pandemia. No se podía hacer eventos deportivos, pero él tenía un gimnasio propio, entrenaba en su gimnasio, hizo un evento ahí por YouTube. En este momento, Hafthor Björnsson, que por ahí lo conocen, actúa en Game of Thrones, de paso, es la montaña, el levantador, es un competidor de competencias de Strongman de muchos años. Cuando hizo este levantamiento pesaba más o menos 200 kilos, es un tipo muy alto, muy grande, medir algo más de 2 metros. Bueno, ya se ve en la masa muscular de Hafthor que es un atleta dopado, ¿no? Un atleta con consumo de esteroides anabólicos, en un deporte de vuelta que no está bajo la órbita del Comité Olímpico, no es un deporte olímpico el Strongman. Esto no lo hizo una competencia formalizada de Strongman, pero es a lo que se dedica Hafthor. Eh, y todos asumimos abiertamente, digamos, que a estas marcas solo se llega con consumo de esteroides anabólicos. Ahí tendríamos entonces un caso de cuerpos aumentados, cuerpos intervenidos, si se quiere evitar las connotaciones morales de aumentados en el contexto del deporte contemporáneo. En principio, en el Comité Olímpico, todo uso de esteroides anabólicos está ampliamente prohibido, ¿no? Hay controles bastante estrictos, qué sé yo. Como en toda regulación, a partir de la naturaleza de la regulación aparecen las maneras de evitarla, por ejemplo, hacer consumo de esteroides lejos de las competencias, hacer consumos tecnocuerpos, sí, se les podría decir, o utilizar algunas sustancias que tapan o enmascaran la detección de otras, ¿no? Famoso caso que hemos conocido en la Argentina por Maradona, la efedrina, ¿no? Porque la efedrina es tan perseguida en los deportes porque enmascara el consumo de cocaína. Entonces, si un atleta tiene positivo de efedrina, se asume que en realidad está consumiendo cocaína y tratando de taparla. Bueno, y acá también hay un montón de desigualdades en términos del control del uso efectivo de esteroides anabólicos, porque por lo general los atletas con más recursos acceden a una suplementación deportiva bastante buena y además tienen un gran equipo de técnicos atrás que tiene un montón de métodos para enmascarar esa suplementación. En cambio, los atletas más pobres, de países de las periferias o que participan de deportes que no tienen tanto, ¿cómo se llama? Bueno, apoyo de empresas y demás, simplemente tienen la suplementación a la que acceden y si los agarran, fueron. Curiosamente, igual si miramos en el campo sí del deporte olímpico, acá tenemos a un gran levantador de pesas del levantamiento olímpico de pesas, Laya Talakatste, perdón, georgiano, que tiene un récord, tenía el año pasado, no chequeé si lo superó, porque es todavía un atleta activo, de 222 kilos en arranque. Arranque es levantar la pesa hasta arriba de la cabeza en un solo movimiento, snatch en inglés. Hizo ese levantamiento pesando 176 kilos. Este tipo, a diferencia de Hafthor, sí pasaba cuando hizo este levantamiento un test, ¿no? Era un atleta olímpico en actividad. Y ahí empiezan a aparecer algunas consideraciones que a mí me hacen pensar que esta distinción entre cuerpos aumentados o cuerpos no aumentados es difícil de trazar. Y esto lo vemos en las continuas actualizaciones y reformulaciones que hace el Comité Olímpico o las federaciones deportivas particulares, a ver efectivamente qué es lo que se permite y lo que no. Pensemos que un levantador de pesas o una levantadora de pesas olímpico normalmente va a tener, por ejemplo, un consumo de proteínas muchísimo más alto que el que solemos consumir las personas. Digamos que un adulto sano con la posibilidad de hacerlo, se supone que consume más o menos, creo que 0,5, 0,7 gramos de proteína por kilo de masa corporal por día. Eso quiere decir que si yo peso 70 kilos, por ahí voy a tratar de consumir 50 gramos de proteína por día, o una cosa así. Para que nos demos una idea, una milanesa grande debe tener 30 gramos. Un levantador de pesas, por lo general, va a consumir arriba de 2 gramos de proteína por kilo de masa corporal. Porque una persona de 176 kilos tiene que consumir 300 gramos de proteína por día. Dense una idea de la dieta que lleva esa persona. Y ahí podemos entender que ese también es, en cierta forma, un cuerpo intervenido, aunque no es intervenido por esteroides anabólicos artificiales, es intervenido por un equipo de técnicos que no solo diseña una rutina de entrenamiento, que ahí también hay, sobre todo en los deportes atléticos, lo que no son de oposición, sino simplemente de ejecutar un gesto, hay cada vez más avance de la ciencia del deporte,
eh, y cada vez más precisión en la manera como hay que entrenar, en cómo planificar los descansos, en a qué hora entrenar, y en relación a eso, la manera como hay que comer, cuántas proteínas por día, cómo distribuirlas por el día, de dónde tienen que salir. Bueno, digámoslo de otra manera, el cuerpo, el organismo biológico de los deportistas de alto rendimiento es en líneas generales un organismo intervenido y no basado solamente en el trabajo duro de un atleta individual, sino en el trabajo de un equipo de técnicos que todo lo que hace lo hace basado en un saber científico técnico. Y ahí es donde a lo mejor no es tan determinante la frontera entre uno que se usen esteroides anabólicos o no se los use. Vuelvo a compartir pantalla. Otro ejemplo para pensar esto, bueno, una cuestión antes, voy primero al ejemplo. Esto es algo permitido, por ejemplo, en el deporte. Dormir en una cámara hipóxica. Una cámara hipóxica es una cámara que simula la altitud, y eso quiere decir, te permite dormir con menos oxígeno del que hay normalmente, y eso estimula la producción de glóbulos rojos. Bueno, se puede usar para varias cosas. En realidad quería, acá está, dejar de compartir, así. Sobre todo para tener más resistencia, ¿no? Hay una época, por ejemplo, en la que antes de una pelea, los boxeadores o las boxeadoras iban a entrenar a la montaña, a entrenar a la altura. En la altura hay menos oxígeno, entonces el organismo se adapta, es lo bastante plástico como para adaptarse en un mes, 2 meses, a las condiciones de altura. Eso quiere decir, genera más glóbulos rojos, hace otras adaptaciones para con menos oxígeno sostener un nivel de actividad alto. Y entonces cuando después bajas a competir al nivel del mar, o más o menos, se supone que tenés un rendimiento mayor que el de las personas que no entrenaron en altura. Bueno, hoy se puede hacer eso directamente con una cámara hipóxica, una cosa así, durmiendo en condiciones de menor presión atmosférica a la que tenés alrededor. Y eso va a subir tu rendimiento, sobre todo cuando se trate de la resistencia. Deportes por ahí, para levantar pesas no importa tanto, pero para boxear, correr o luchar, sí que es importante. Y esta práctica, la de dormir en una cámara hipóxica, no se considera trampa, ¿no? Considera, bueno, algo más o menos admitible. Y ahí vamos a la primera frontera con la que todo el tiempo las federaciones deportivas parece que están negociando en una especie de contexto ambiguo, que es cuerpo normal, cuerpo aumentado. Y vuelvo a la presentación, para atrás. ¿Por qué prohibir el dopaje? ¿No? Bueno, pareciera que hay dos criterios, y algunas veces no queda del todo claro cuál es el que prima en la mirada de las federaciones deportivas. Un primer criterio que es de justicia, que tiene que ver con garantizar el derecho a competir en condiciones justas y seguras, ¿no? Condiciones justas quiere decir no que los rivales no cuenten con ventajas, porque no existe el deporte sin ventajas, pero que no cuenten con ventajas injustas, algo que normativamente es muy difícil de limitar, ¿no? Pero condiciones de justicia, en el deporte nos importan las condiciones de justicia, y condiciones de seguridad. ¿Con qué tienen que ver las condiciones de seguridad? Y bueno, si en los deportes hubiera doping libre, completamente libre, probablemente el doping sería obligatorio, al menos para los que quieran ganar, ¿no? El deporte tiene esa lógica, donde toda ventaja posible se vuelve una ventaja obligatoria. Si mi rival tiene un método de entrenamiento mejor que el mío, tengo que copiar el método de mi rival. Si mi rival se suplementa y con eso levanta más kilos que yo, y o hago lo que hace mi rival o dejo de competir. Me come la lógica de la competencia, eso es muy cruel la lógica de la competencia, impone adoptar toda lógica que genere ventajas. Entonces, si no hubiera ningún control de doping, de vuelta, el doping de facto sería obligatorio, no porque las federaciones lo exigieran, sino porque sería obligatorio para poder ganar. Ahí habría algunas buenas razones, entonces, para mantener estas prohibiciones sobre el dopaje. A veces se cuela, y a mí ahí me parece que algo más cuestionable o más discutible, un criterio naturalista. El naturalismo en moral quiere decir derivar lo que debe ser de lo que es, ¿no? Derivar cómo las cosas tienen que ser de cómo son de hecho. Y a veces está este supuesto naturalista moral en las federaciones deportivas, que dice que lo que se pone a prueba en una competencia son cuerpos humanos naturales, no alterados por la ciencia y la técnica. Me parece que eso es muy discutible. El caso de la cámara hipóxica nos lo dice claramente, ¿no? Alguien que duerme en esta cámara puede ir a competir a los Juegos Olímpicos y uno diría que es un cuerpo no intervenido o un cuerpo natural.
Y ahora, espero no estar yendo muy rápido, me escriben en el chat, por favor, cualquier cosa. Voy a ir a otro conjunto de ejemplos, otro conjunto de casos, que tienen que ver con la relación entre dopaje y género. Y acá habría muchísimos más ejemplos, y este hilo para tirar es tremendamente largo e interesante. Voy apenas a decir unas pocas cosas. Eh, y tiene que ver con los parecidos bioquímicos, digámoslo así, entre los esteroides anabólicos endogénicos y las hormonas sexuales. Y todas las dificultades correlativas para la categorización de atletas transgénero, sobre todo de mujeres trans, en los deportes. Bueno, hay una relación entre el consumo de esteroides anabólico-androgénicos y el desarrollo de caracteres masculinos secundarios. Los esteroides anabólicos, hasta donde entiendo, son en su totalidad, y si no en su totalidad, en su amplia mayoría, derivados químicos de la testosterona. Y se habla a veces de un coeficiente anabólico androgénico. Esto es, cuán anabólico es un anabólico, un esteroide, en relación a cuán androgénico es. Dicho de otra manera, cuánto te hace ganar masa muscular en relación a cuánto te hace desarrollar caracteres masculinos secundarios. Los demás caracteres masculinos secundarios. Cuánto te hace que te salga barba, que se te agrande la nuez de Adán, que se te agrave la voz, que te salga más pelo en el pecho o en las axilas, etc. Te salga calvicie también. Eh, y ahí se toma como patrón la testosterona, tal vez porque es el primero que se sintetizó, bueno, es el que producimos biológicamente los varones cis en mayor cantidad. Eh, Tal vez por sesgo masculinista en la medicina, que no sería raro que se tome el cuerpo masculino como modelo, pero bueno, se toma la testosterona como eh, coeficiente androgénico 1:1. Es decir, por cada poquito que te hace subir la masa muscular, te sube en la misma medida el desarrollo de otros caracteres masculinos secundarios. Para comparar, otro esteroide anabólico androgénico muy potente, que es el estanosol, que se usa en estas competencias de levantamiento de fuerza o de levantamiento de pesas, perdón, o de culturismo, tiene un coeficiente anabólico androgénico de 3:1. Una aclaración ahí muy chiquita. En general, los atletas buscan sustancias muy anabolizantes, poco androgénicas. Lo más anabolizantes que se pueda, lo menos androgénicas que se pueda. ¿Por qué? Porque si la sustancia es muy androgénica va a tener un montón de efectos secundarios indeseables. Si se trata de una atleta cis femenina, cis mujer, más indeseables. Y en general, vamos a ver, por ejemplo, las fisicoculturistas consumen dosis más chiquitas de esteroides anabólicos androgénicos que los fisiculturistas cisgénero. E incluso si se trata de varones cis, en general nadie quiere todos esos efectos secundarios que trae que tu sustancia sea demasiado androgénica, porque empiezan a ser peligrosa para un montón de cosas. De vuelta, desde la calvicie hasta, por razones bioquímicas, la ginecomastia, que te salgan mamas, o que se te agranden las mamas por las glándulas mamarias, las tenemos, los varones cis. Entonces, casi todos los atletas van a buscar siempre consumir sustancias, como digo, muy anabolizantes, poco androgénicas. Entonces, por eso en general se están todo el tiempo desarrollando alternativas a la testosterona, que están un poquito tocadas, un poquito modificadas químicamente, para que esa parte anabolizante esté maximizada y esa parte androgénica esté minimizada. Un segundo, prendo la luz. Pero que no refleje mucho. Ahí está. De vuelta, el estanosol, usado en general por los fisicoculturistas, más que nada, se supone que te hace crecer mucho, pero todos esos otros efectos secundarios, como la calvicie, la atrofia testicular, bueno, todos esos problemas que traen las demás sustancias, no los tiene tanto. Y acá empezamos a encontrar otras dificultades que encuentran las federaciones deportivas, que tienen que ver con la categorización de personas trans, y que tienen que ver con esta coincidencia que la encontramos en el químico mismo, en el objeto mismo. De vuelta, algo de esta exposición es seguir en la pista a los objetos, más que las interacciones entre seres humanos, pensar las interacciones humanas a partir de la pista del objeto. Acá estamos siguiendo la pista de la testosterona, si se quiere. ¿Por qué? Porque en cierto sentido,
estos químicos que encontramos en relación con el rendimiento deportivo y el aumento del rendimiento deportivo son a veces los mismos y a veces muy parecidos que los químicos que encontramos en las transiciones de género, especialmente en las transiciones F2M, como se dice, o de cuerpo femenino a cuerpo masculino. Para producir un cuerpo entonces transmasculino, en principio lo que se hace es administrarle testosterona, ¿verdad? No tan distinto de lo que se hace en un primer ciclo de un fisicoculturista, por ejemplo. Y ahí tenemos también un montón de historias deportivas, vuelvo a la pantalla. Este es Andreas Krieger, perdón, es un varón trans. Andreas Krieger nació Heide Krieger en la ex-RDA, la República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana es uno de los países que más sistemáticamente apostó a la suplementación deportiva con esteroides en los años 70 y 80. Un plan estatal centralizado que se llamó Plan 1425, hay un montón para leer en internet, es bastante oscura esa historia. Cuando era una adolescente, se llamaba Heide Krieger, hacía lanzamiento de bola en el atletismo. A Krieger le administraron unas cantidades enormes de testosterona que le terminaron provocando en los hechos una transición de género. Con los años terminó haciendo una serie de operaciones y completando la transición, y hoy vive como un varón trans, se llama Andreas Krieger. Hoy Andreas dice que él siempre había querido ser trans, pero que hubiera preferido que el Estado no lo obligara y no lo hiciera forzosamente. Hay, varias historias más. Su mujer es una ex nadadora que también fue víctima del dopaje compulsivo en la ex RDA. Incluso hay sospechas de que infiltraban espías para hacer pasar atletas, algo de lo que se suele acusar a Rusia. Eso no estoy seguro, no tengo pruebas, pero se ha dicho que la vieja RDA hasta infiltraba espías en los comités deportivos para que pasaran los tests sus atletas dopados. Y el dopaje era compulsivo, o sea, no tenías una alternativa ahí. El caso Krieger es más o menos espantoso por su carácter compulsivo, pero en otros contextos consideramos que el acceso de las personas trans a los tratamientos hormonales a los que quieran acceder para tener una expresión de género acorde a su autopercepción es un derecho básico. En la Argentina, conforme la ley, y en eso es progresivo, es correcto, ese es el caso. Y ahí aparecen también todas estas discusiones que hoy están por todas partes en torno a la clasificación de atletas transgénero en los deportes especialmente olímpicos. Y especialmente las discusiones tienen que ver con la clasificación de mujeres trans, ¿no? Personas asignadas varones, mujeres por su autopercepción y decisión, y aparece lo que podríamos llamar un dilema moral, ¿no? Un dilema moral tiene que ver con la presencia de dos criterios morales con pretensiones de validez y el conflicto irresoluble entre ellos, ¿no? Uno es tratar a las personas conforme su género autopercibido, es un criterio básico de respeto por la autonomía, no hay mucha discusión al respecto, y otra es atender a esos criterios de seguridad y justicia, de los que hablábamos antes, en términos de que los atletas compitan en condiciones de relativa igualdad y seguridad. La historia del deporte trans es muy larga, tiene un montón de episodios. Solo voy a ir al primero. La primera atleta trans en participar en una competencia deportiva fue Renee Richards en el US Open, en el tenis, en el 77. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces, fue un escándalo en el tenis la participación de Richards, muchas atletas se bajaron de la competencia, la Federación de Tenis le pidió un test de cromosomas para que diera cuenta de su sexo, ella lo apeló, fue a la Corte Suprema, dijeron que el test de cromosomas violaba los derechos humanos y participó en la competencia. El Comité Olímpico reguló la participación de mujeres trans desde 2003. Ahora digo por qué mujeres trans. En ese momento hicieron un criterio muy restrictivo. Pedían 3 condiciones para que una mujer trans pudiera participar en los Juegos Olímpicos: una gonadectomía, un reconocimiento legal de género, del cambio de género, y terapia hormonal de al menos 2 años. En cambio, a varones trans no les pedían prácticamente testeos.
¿Por qué? Porque el Comité Olímpico decía, en realidad las ventajas comparativas, las ventajas competitivas las trae la mujer trans, que se desarrolló en la pubertad como un varón, que tiene todas las ventajas de fuerza y velocidad, que le da un cuerpo con mucha testosterona. Sumémosles las ventajas de socialización. La sociedad patriarcal educa a los varones para el deporte más tempranamente. Esto con los años se equiparó más. Hoy las nenas, las niñas, en general tienen una iniciación deportiva temprana. Hace 40 años o 30 años no. Entonces, en general, a los 16, 15 años, cuando un atleta empezaba a dedicarse al deporte, en general, si era un varón, venía con un capital deportivo adquirido mayor, digamos, una coordinación, qué sé yo, más desarrollada, y en cambio las chicas venían con menos capital deportivo, y eso se suma el efecto de la testosterona, el desarrollo de la masa muscular y qué sé yo. Entonces decían, si vos transicionaste M2F, digamos así, o sea, sos una mujer trans, gozás de algunas ventajas comparativas con respecto al resto de las mujeres cis. La inversa no, o sea, si fueras un varón trans, en realidad perdiste ventaja, estás compitiendo con gente que tiene las de ganar. Este era el argumento del Comité Olímpico. De todos modos, hay casos, por ejemplo, en la lucha olímpica, donde hay exclusión de varones trans, también simplemente por conservadurismo de las pautas culturales. Es el caso de Macbeth, un luchador trans masculino, al que creo que ahora está retirado, pero nunca lo dejaron competir en la categoría masculina, incluso en contra de lo que diría el Comité Olímpico. No es que llegó a las Olimpiadas, estaba en el nivel junior de competición, pero nunca lo dejaron competir. Bueno, vuelvo un poquito a compartir pantalla. Obviamente este primer criterio del Comité Olímpico de 2003 no era un criterio trans inclusivo en absoluto. Exigirle una gonadectomía a un atleta es obviamente una violencia física enorme. El reconocimiento legal del género no existe en todos los países, con lo cual es muy excluyente simplemente por ese motivo. Bueno, la terapia hormonal es algo que hasta hace poco todavía se pedía. Hubo dos reformulaciones posteriores, hoy todavía el tema sigue muy abierto. En 2015 simplemente pedían una cierta regularidad, cierta permanencia en términos de no ir y volver con la transición, o sea, que hubiera un tiempo desde el pedido de reconocimiento de cambio de género y eso se mantuviera, y un límite de testosterona en sangre, que creo que era 10 nanomoles por litro de sangre. Y en 2021, el año pasado, el Comité Olímpico volvió a reformular la normativa, e hizo la normativa más inclusiva que se haya hecho, pero también es muy amplia en el sentido que le cede a las federaciones particulares la toma de decisiones. El Comité Olímpico se desentiende del tema. En principio, el texto del nuevo reglamento del Comité Olímpico, insisto, es muy transinclusivo, recomienda no presumir ventajas por el género asignado al nacer y no hacer análisis invasivos sobre los atletas, pero dice que en última instancia las federaciones tienen que decidir. Bueno, y hace poco, un mes me parece, la Federación Internacional de Natación decidió, ahí hay un caso que es muy conocido, que tuvo mucha visibilidad mediática, es el de Lia Thomas. Bueno, decidió entonces la Federación Internacional de Natación que las mujeres trans que que atravesaron, una pubertad cis masculina no pueden competir en la categoría femenina. Y si no me equivoco, está moviendo la Federación de Natación hacia la idea de una tercera categoría. Para las personas trans, es discutible que la idea de tercera categoría sea verdaderamente transincluyente, ¿no? Es muy discutible, pero de vuelta. También vemos acá las federaciones todo el tiempo peleándose, por decirlo así, con esta especie de dilema moral que tiene que ver con querer garantizar estas condiciones de competencia justas y seguras, y al mismo tiempo garantizar criterios de inclusión de las personas trans, no hacer una normativa excluyente. El tema sigue ampliamente abierto. Hace poco un grupo de federaciones deportivas británicos sacó un documento donde dice hay que elegir a pérdida. No hay ninguna solución justa y satisfactoria para todas las personas. Me parece que es por lo menos una declaración de nuestra impotencia para resolver el tema bastante honesta. Hago una aclaración antes de ir a una mínima elaboración teórica. Hay también problemas parecidos en términos de la clasificación de atletas intersex. Y esto nos lleva a una cuestión de fondo que es, no es el caso que la biología humana sea de fábrica absolutamente binaria. O sea, que todos vengamos de fábrica con un paquete masculino, un paquete femenino, y los cambios vengan simplemente por las hormonas sintéticas. No, también es posible tener
conas masculinas y una expresión de género femenina, etc. La biología es menos binaria de lo que nuestras pautas culturales nos llevan a pensar, o por lo menos es binaria en un montón de casos, tal vez la mayoría estadísticos, no en la totalidad. No configura, masculino y femenino no son dos esencias inviolables de la corporalidad humana. Hay también un caso importante en los últimos años fue el de Caster Semenya, una corredora sudafricana que es una mujer hiperandrogénica, tiene una producción de testosterona mayor a la estadísticamente media, y mientras estaba activa, el Comité Olímpico le obligó a Caster Semenya a tomar estrógenos, lo cual era también bastante abusivo, y había una especie de criterio ahí de hormonormatividad o normatividad hormonal. ¿No? Le decían, bueno, vos sos una mujer cis, pero tenés mucha testosterona. Bueno, primero la sospechaban de dopaje, probó en un montón de casos que no se dopaba, simplemente su cuerpo producía más testosterona de la habitual espontáneamente, y dijeron, no, lo tuyo es injusto, tenés que tomar estrógenos para nivelarte con las demás competidoras. Y esto nos vuelve a poner en estos dilemas morales entre el cuerpo normal y el cuerpo intervenido, ¿no? Parece que tomar hormonas sintéticas está mal, a menos que tu cuerpo sea demasiado raro. En ese caso es obligatorio tomar hormonas sintéticas. Dejo ahí un poquito la elaboración de ejemplos, porque además ya llevo un buen rato hablando, pensaba que esto me llevara menos tiempo. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, primero, no es el objetivo de esta charla, ni estoy yo en condiciones de resolver en absoluto este tipo de dilemas morales o de problemas normativos, les diríamos filosóficamente. Me interesa, en cambio, señalar que la presencia en nuestra sociedad de estas discusiones, y que tengamos que vernoslas con estas discusiones, nos exige pensar las teorías críticas, las teorías de intención emancipatoria, las teorías que hablan de la dominación y de la emancipación, de la opresión y del cambio social, en términos menos dualistas. Es decir, no asumiendo que la naturaleza es un trasfondo inerte, como decía al comienzo, una escenografía rígida, estable, para una escena social dinámica que se da en términos de interacciones entre seres humanos mediadas por el discurso. Ahora parece que la naturaleza, en este caso el organismo biológico, es un sitio de politización intensa, ¿no? Es el sitio de debates cargados éticamente, políticamente, normativamente, y donde en parte qué hacemos con nuestros cuerpos, pero con nuestros cuerpos en tanto que organismos biológicos, es una parte significativa de qué política y qué relaciones entre personas nos da. Y ahí voy a mencionar mínimamente a tres filósofas contemporáneos de la órbita de los feminismos y las teorías queer, que me parece que sirven un montón para pensar estas cosas. Bueno, de vuelta, estas son las dos fronteras en disputa que están acá apareciendo: cuerpo natural, cuerpo intervenido, cuerpo masculino, cuerpo femenino. La primera filósofa que quiero mencionar, apenas la voy a mencionar, es Catherine Malabou. Malabou es una discípula de Jacques Derrida. Se hizo conocida por un trabajo clásico sobre Hegel, se llama El porvenir de Hegel, traducido, etc. Y en los últimos años se viene dedicando a las neurociencias, y dice que la filosofía necesita desarrollar un diálogo más productivo con la biología. Que en general la biología ha sido en el siglo XX, en la filosofía, un saber prohibido, un saber enemigo. Ella dice, los filósofos del siglo XX armaron un atestudo contra la biología, ¿no? Testudo es esa formación defensiva de los soldaditos romanos. Dice, los filósofos después, sobre todo los continentales, se pelean entre sí un montón, pero todos están de acuerdo en que la biología es la cría del poder, y que el conocimiento biológico del ser humano solo lleva a la instrumentalización y cosificación del sujeto. La biología solo sirve para dominar. Malabou dice, bueno, pero ¿y qué pasa con las dimensiones del estudio biológico del ser humano o de la intervención técnica sobre el organismo que no pasan por la instrumentalización y la cosificación? ¿Qué tal que si la biología es, si no el sitio de la libertad, por lo menos el sitio de debates cargados normativamente que tienen que ver con la agencia? Un poco el espíritu de esta charla es, en línea con lo que dice Malabou, invitar a salir de esa imagen heredada de la biología como criada del poder, y pensar un poquito las posibilidades de un diálogo más fructífero entre filosofía y biología y técnica, si queremos.
Ahí viene la cita que da título un poco a la charla, de Donna Haraway, un texto de los 80, ya hiperclásico, hoy muy citado. Dice Haraway, al fines del siglo XX, nuestra era un tiempo mítico, todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo. En unas palabras, somos cyborgs. El cyborg es nuestra ontología y nos otorga nuestra política. Es una imagen condensada de imaginación y realidad material. Centros ambos que unidos estructuran cualquier posibilidad de transformación histórica. Me parece que todos esos cuerpos deportistas que estuvimos recorriendo, e insisto, y la lista sería más larga, participan de esta condición cyborg, en donde los problemas de nuestra política no pasan tanto por interacciones simbólicas sobre una escena natural estable, sino que pasan por lo que hacemos con nuestra biología. ¿No? Lo que hacemos con nuestra biología es el sitio de nuestra política, lo que hacemos con nuestro cuerpo, pero no el cuerpo inscrito en el lenguaje o el cuerpo vivenciado en primera persona, sino el cuerpo como organismo. El cuerpo, como es reconstruido en un saber de tercera persona en las ciencias biológicas, aparece cada vez más como el sitio de intervención y discusión ética y política. Y ahí menciono un último autor, hay dos, pero voy a mencionar solo uno, que es Paul Preciado, que me parece súper importante para pensar estas discusiones, que hace una intervención en la teoría queer, ¿no? Nos permite, o nos invita en textos que además ya tienen sus años y que se han vuelto más actuales, como el Manifiesto Contrasexual o Texto Yonki, nos lleva Preciado a pensar el género no tanto en un modelo performativo teatral, que sería el modelo de Judith Butler, sino más bien en un modelo biodrag. Ahora voy a explicar un poco qué es eso. Y esto es no ver al cuerpo, al organismo biológico, como una superficie de inscripción o un soporte pasivo para operaciones lingüísticas o culturales, sino pensar desde la plasticidad, la singularidad y la contingencia de la naturaleza, incluido el cuerpo humano. Y esto quiere decir que reconocer el carácter real del organismo biológico sexuado no lleva al esencialismo ni al naturalismo del género, ¿no? Hay unas pocas aclaraciones. Preciado trabaja a partir de los trabajos fundacionales de la teoría queer de Butler, que dicen que no hay verdad del género, que el género no es una esencia preexistente que escala en cada uno de nosotros, cada una de nosotros, sino que el género es algo que hacemos, un proceso dinámico, histórico y cambiante. Y por decir cosas complejas un poco rápido, digamos que en Butler la concepción del género es sobre todo de tipo performativo. El género tiene que ver con algo que hacemos fundamentalmente en el campo del discurso, del lenguaje, donde ponemos en práctica o desempeñamos un rol de género. Yo hago las veces de varón, hablo de cierta manera, imposto la voz, uso ciertas expresiones, me conduzco frente a las demás personas de ciertas formas. Y Preciado, podríamos decir, bueno, una cosa más, y en todas esas repeticiones del código, de los códigos lingüísticos que estructuran el género, va habiendo desplazamientos, va habiendo cambios. Por eso no hay verdad del género. Con cada repetición, en cada manera de citar el código, lo citamos un poquito mal, siempre, lo citamos un poquito desviadamente. No hay performance plenamente normada. Y entonces, continuamente el género se va desplazando, se va transformando, y por eso no hay una esencia o una verdad última de las formas del género. Pero podemos decir que ese modelo butleriano no se metía con la biología, incluso cuando en el segundo libro importante, que es Cuerpos que importan, Butler tiende a correr las consideraciones biológicas y a desarmar la posición sexo-género de una manera más bien centrada en un paradigma discursivo. ¿Qué hace Preciado? No niega la teoría queer en absoluto, a mí la radicaliza. Y lo que dice es, bueno, pero ¿qué tal si el género, además de performance, además de un desempeño, de algo que hacemos, de una práctica que hacemos en el discurso, es también biodragueo, le dice? ¿Y qué es biodragueo? Dragueo como intervención directamente sobre el organismo. Entonces dice, bueno, yo tomo hormonas sintéticas, estoy interviniendo también en el género. Si yo modifico mi biología, también estoy haciendo una práctica, digámoslo así, de citación descontextualizada, de modificación situada de los códigos del género, pero que no pasan entonces solamente por lo discursivo.
pasan también directamente por la carne. Y me interesa mucho Preciado porque le presta mucha atención a esas tecnologías que les dice protésicas o prostéticas, que inhieren directamente en el organismo y que nos hacen pensar la propia biología como un sitio de agencia. No sé si de libertad, pero sí por lo menos de agencia. ¿No? Como la propia biología como el lugar donde se define parte de nuestra identidad, parte de nuestra subjetividad, entendiendo que la biología es dinámica y es cambiante. Hasta ahí voy con el cuerpo cyborg. La segunda parte, prometo, es muy cortita, simplemente mostrar que acá hay una analogía con algunas discusiones en la relación con las cuestiones ambientales. Acabo de decir entonces que cierta oposición heredada, que es biología igual lo rígido, lo estable, lo que no cambia, la cultura igual lo que es cambiante, dinámico, y entonces biología como aquello que es ajeno a la agencia, porque la agencia en principio tiene que ver con lo que cambia, ¿no? Lo que es rígido no es sitio de la agencia. Y en cambio lo cambiante dinámico sería lo discursivo, lo social, lo cultural. ¿No? Y acá vemos, en estos casos, y en esta serie de autores feministas, podríamos citar más, a Helen Hester, a Rosy Braidotti, y bueno, hay más filósofas que vienen trabajando en esta clave de vérselas con la plasticidad de la biología. Entonces vemos que se desarma un poquito esa oposición fuerte naturaleza-cultura, sobre todo cuando pensamos naturaleza igual rigidez, cultura igual dinamismo. ¿No? Entonces, la naturaleza como el ámbito de lo que no tiene nada que ver con la acción, o con la agencia humana, donde no se reconoce una subjetividad, y donde las preguntas cargadas normativamente de la libertad, o la acción, o de la emancipación y la opresión no tienen cabida en la biología, y en cambio todas esas preguntas tendrían que ver con esa escena discursiva de lo social. Bueno, acá nos encontramos con que a lo mejor eso no es tan simple, y también hay preguntas relacionadas con la agencia, relacionadas con los problemas de la autonomía y la libertad, que se plasman, que se realizan en el campo de la biología, que tienen que ver con lo que hacemos con nuestros cuerpos, pero con nuestros organismos biológicos. Y ahora tengo algunas plaquitas más que no voy a presentar porque se va a hacer demasiado largo, así nos perdemos ahí las citas de Preciado y de Rosy Braidotti. Y vamos un poquito a algunas cuestiones ambientales, de vuelta esto es mucho más breve, en donde vemos una condición que yo llamaría análoga, ¿no? Que tiene algunos parecidos. Bueno, vamos a ir, ¿qué es el antropoceno? Concepto de antropoceno se viene discutiendo, o lo vienen discutiendo en la geología y las ciencias del sistema de la Tierra desde hace unos 20 años. Ahí se le atribuye sobre todo a Paul Crutzen y Eugene Stoermer, desde el año 2000 más o menos, que lo que empezaron a decir es, estamos saliendo del Holoceno. ¿Qué es el Holoceno? Es la época geológica actual. Es la época geológica que empezó con el retiro de la última glaciación, y que, según una serie de geólogos, está llegando a su fin o estamos abandonando aceleradamente. Y estaríamos entrando en una nueva época geológica, una nueva época sobre todo del sistema de la Tierra. El sistema de la Tierra quiere decir el funcionamiento del planeta Tierra como totalidad integrada, donde las dinámicas de la atmósfera, la presencia de seres vivos, los océanos que chupan gases y largan gases a la atmósfera, y los ambientes en los que los seres vivos habitan, todo eso funciona como un sistema integrado, que tiene algunos ciclos, algunos procesos, como el ciclo del carbono, del dióxido de carbono, que se repiten y más o menos mantienen cierta estabilidad dentro de ciertos periodos. Y ellos dicen que la última gran época, el sistema terrestre, se está acabando, y no se acabó ya. ¿Cuándo empezó el Holoceno? Bueno, hace unos 10.000 años, a veces leo 12.000 años, cuando se retiró la última glaciación. Entonces, un periodo, como se le dice, interglacial. El Holoceno es o fue un periodo en la historia, sobre todo climática de la Tierra, particularmente benigno, cálido y estable. Es decir, muy favorable para los seres humanos y sobre todo para el desarrollo de la agricultura, ¿no? Desde que se retiró la última glaciación, cosa de 5.000, 6.000 años, nuestros antepasados desarrollaron la agricultura, dejaron de ser cazadores-recolectores, y se instalaron por prácticamente todo el planeta, ¿no? Pensemos que en el último periodo glacial había hielos permanentes hasta Berlín o Bahía Blanca, más o menos, con lo cual era más difícil para los humanos copar el globo. Y además el clima del Pleistoceno,
que es la época geológica anterior, era, además de más frío, bastante más caótico. O sea, podía presentar variaciones de temperatura promedio anual muy grandes en pocos años. Obviamente, grandes variaciones de temperatura en pocos años quiere decir muchas dificultades para tener agricultura. Y ahí presento un gráfico, nuevamente, se lo ve mucho hoy por ahí, este gráfico. Es el gráfico de variaciones de temperatura, y se ve en decenas de miles de años por variaciones de temperatura interanual, en el Pleistoceno y en el Holoceno. El Holoceno es ese cachito final, donde las temperaturas, como se ve, se volvieron amigables, cerca de los 30 grados, un poquito menos, y muy estables. Antes, como vemos, no solo mucho frío, sino mucho caos. El clima de la Tierra, contra una presunción de estabilidad, es algo bastante variable, bastante caótico. Solo que nos tocaron unos 10.000 años, que para nosotros es mucho, pero en términos del sistema de la Tierra es muy poquito, de benigna estabilidad, podemos decir. Entonces, el Holoceno, el último periodo de la historia geológica de la Tierra, y especialmente pensándolo en términos climáticos, es un periodo cálido y estable, hizo posible la agricultura y la vida sedentaria, y permitió la expansión de la especie humana por casi todo el mundo. Y hoy estaríamos entrando en una época, algunos dicen una nueva época geológica, otros dicen, son más conservadores, dicen un evento geológico, en la comunidad de investigadores, la comunidad de las ciencias del sistema de la Tierra, pero en cualquier caso lo que están pensando es que se acabaron esas condiciones benignas y estables de nuestro entorno climático, ¿no? Que estaríamos llegando al fin de ese periodo donde podíamos contar con pocas variaciones de temperatura entre años y condiciones más o menos favorables, pero sobre todo previsibles. Y de ahí la propuesta de que estaríamos entrando o en un evento o en un nuevo periodo geológico, ahora no hay acuerdo todavía sobre eso, están discutiéndolo, que se llama Antropoceno. ¿Con qué tiene que ver la condición del Antropoceno? Bueno, con la presencia de, cada vez más masiva, más generalizada, de factores disruptivos de origen antrópico, por eso la palabra antropoceno, o sea, de origen humano, que tienen que ver con nuestras dinámicas sociales, en el sistema de la Tierra. Si antes hablábamos de que no hay una oposición tan simple entre lo cultural y lo biológico siendo el cuerpo, ahora parece que tampoco hay una oposición tan simple entre historia y geología, ¿no? La idea de que la geología es muy estable, o si cambia es en periodos tan largos que no nos importa, y en cambio la historia humana es caliente y dinámica, ¿no? Tiene un tiempo rápido. Hoy encontraríamos en esta condición del Antropoceno que esos dos tiempos se empiezan a mezclar. Hoy es tan masiva la presencia de factores de origen social o antrópico en el sistema de la Tierra, que se acabó eso de considerar que los ciclos planetarios van a permanecer con independencia de lo que hagamos, ¿no? Lo que hacemos los seres humanos, aunque no lo decidamos, aunque sea producto de dinámicas sociales ciegas, como la acumulación de capital o el cambio tecnológico, pero lo que hacemos modifica seriamente el sistema de la Tierra. Obviamente el elemento fundamental en la salida de las condiciones climáticas del Holoceno es el calentamiento global, tiene que ver con el ciclo del carbono. Ahí vuelvo a presentar pantalla a ver si esto queda más claro. ¿Cuándo se empezó a salir del Holoceno? Bueno, las condiciones, a veces se dice a principios del siglo XIX, hay quienes van hasta el siglo XVI o XVII, con la expansión atlántica de los imperios europeos. Hoy el grupo de trabajo del Antropoceno, que es el grupo de gente que está tratando de formalizar esto en la Comisión Internacional de Estratigrafía, dice el momento de quiebre es 1950, con algunos testeos de bombas nucleares en la superficie de la Tierra. Ellos dicen ahí está lo que llaman el clavo dorado, que es el punto de transición de una época geológica a otra. Eso de vuelta está en discusión, no es algo en donde haya acuerdo todavía, pero si lo va a haber, va a ser por ahí, por la idea de que en 1950, en donde además de los testeos de armas nucleares en la superficie terrestre, se dio un periodo de masiva aceleración económica, tecnológica e industrial, también poblacional. Y entonces está en discusión hoy si este periodo de aceleración generó marcas estratigráficas como para hablar de una nueva época geológica. Está en discusión la época geológica, no la presencia de la disrupción, eso que quede claro. Y ahí
El cambio más significativo por ahí es el calentamiento global, que tiene que ver con esto que acá está explicado de un modo muy, muy sencillito, que es los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, hay otros, pero el dióxido de carbono es el que más nos preocupa, que justamente hacen que la atmósfera funcione como un invernadero, o sea, retenga radiación del sol, retenga calor, como los invernaderos donde creamos plantas. O sea, que entra más luz de la que sale. Si no fuera por los gases de efecto invernadero, la Tierra sería una cosa gélida, donde no sería posible la vida como la conocemos. El problema es que hoy estamos en concentraciones de dióxido de carbono muy superiores a las preindustriales. No me acuerdo si las preindustriales eran 280 partes por millón y ahora ya pasamos las 350. Y a partir de estas concentraciones de gases de efecto invernadero ya tenemos 1,1 grados centígrados de aumento de la temperatura global. En principio, el panel intergubernamental para el cambio climático dice que habría que mantenerse debajo del grado 5, 2 grados de acá a fin de siglo, porque si no entramos en una serie de eventos disruptivos de orden climático muy peligrosos para la civilización como la conocemos. ¿Cuál es la principal causa de este recrudecimiento del efecto invernadero? Bueno, los combustibles fósiles. La emisión de dióxido de carbono por la combustión de gas, petróleo y carbón, usados en prácticamente toda nuestra economía. No solo los autos, los medios de transporte, sino fundamentalmente la industria de la generación de energía. Casi toda nuestra generación de energía, casi toda nuestra vida económica y social gira en torno a los combustibles fósiles. Ahí está la guerra en Ucrania para dar testimonio de eso, o los gasoductos de Vaca Muerta. Bueno, vivimos en un periodo además donde política, económicamente, hay una gran pregnancia de la cuestión fósil en la economía. Y cuando hablamos de la condición del antropoceno, en principio entonces estamos hablando de una presencia por la masiva infraestructura técnica y desarrollada, digamos, por la modernidad del capital, una masiva presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera que están generando un aumento de la temperatura que hace que se generen una serie de efectos disruptivos en el sistema climático de la Tierra. Mayor probabilidad de tormentas, de huracanes, de inundaciones, de sequías, de desertificación, etc. Ahí, para aclararlo, cuando hablamos de la condición del antropoceno, para contemplar el sistema de la Tierra de conjunto, el calentamiento global no es el único factor a considerar. Hay algunos otros, acá están todos, voy a mencionar algunos nada más. Ahí hay un instituto en Estocolmo que se llama Instituto para la Resiliencia, que viene trabajando sobre la idea de las fronteras planetarias, o límites planetarios, que son fronteras de disrupción ambiental que la humanidad no debería atravesar si quiere mantenerse en lo que ellos llaman un espacio de operaciones seguro para la civilización humana. La crisis climática, la vemos ahí arriba, se puede ver que no es por el momento el que está más estallado, digamos, de estas fronteras planetarias, sí es tal vez la que más se discute y la más temible por la masividad de sus efectos. O sea, puede tener efectos muy serios sobre todo la agricultura y la vida de las poblaciones. Hay otros, el ciclo del nitrógeno, vale la pena mencionarlo, tiene que ver con el uso de fertilizantes artificiales. Hoy le metemos a la tierra, para no depletarla, para no agotar sus nutrientes, grandes cantidades de nitrógeno sintético, y eso implica que hay una presencia de nitrógeno en la tierra y los océanos como nunca hubo, al menos en la historia humana. No sabemos todavía bien qué efectos tiene eso, no parecen ser tan masivos, o por lo menos por eso se habla menos del tema que los de la crisis climática, pero cuantitativamente es muy significativo la disrupción en el ciclo del nitrógeno, igual que la del fósforo. Bueno, los otros son el uso del agua, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies. A veces se habla de que estamos en el comienzo del 6º episodio de extinción masiva de especies en la historia del planeta, como uno de ellos sería el meteorito que mató a los dinosaurios. Honestamente no conozco todos los demás, ha habido varios episodios de extinciones masivas en la historia del planeta. Hoy estamos en los albores, en el comienzo de uno de ellos. ¿Qué podemos pensar desde esta condición del antropoceno? ¿Y por qué nos expone a discusiones con algunas analogías con las que acabamos de plantear?
Bueno, de vuelta, nos plantea una nueva relación entre lo social y lo natural. Nos plantea que la naturaleza no es estática, no es rígida, no es inamovible, que incluso el clima es histórico, y que cambia rápida y bruscamente, y que hoy la escala, magnitud y profundidad de la actividad humana está causando el calentamiento global y esta serie de disrupciones planetarias. La última pregunta la dejo para el final. Y acá voy a, ya ir redondeando, un textito que se usa mucho, que no es natural, de Joseph Vincent Marqués, un texto que se usa mucho en las introducciones a la sociología, a las ciencias sociales en general, yo mismo lo uso cuando doy clase un montón, que hace una oposición muy rígida entre lo natural y lo social, ¿no? Y dice, bueno, las cosas no son necesariamente, naturalmente, como son ahora y aquí. Saberlo le resultará útil para contestar a algunos entusiastas del orden y del desorden establecidos, que a menudo dicen que es bueno en natural esto y aquello, y poder decirles educadamente, veamos si es bueno o no, porque natural no es. ¿Qué supuestos hay en esa frase de Vincent Marqués? Bueno, como vengo diciendo, que lo natural es rígido, repetitivo e inevitable, y que lo social es lo cambiante, expuesto al cambio, a la novedad y contingente, que lo social es lo que puede ser de otra manera. A mí me parece que la condición del cuerpo cyborg y la condición del antropoceno, las dos, nos exponen a la pregunta, ¿y qué tal si la naturaleza también es cambiante y contingente? ¿Qué tal si el mundo, no solo social o cultural, sino también biológico y biosférico, los dos, son mucho más eh, expuestos al cambio, transitorios, de lo que cierta imagen heredada, incluso heredada en las teorías críticas, nos permitía pensar? Y ahí voy, y con esto cierro, pues ya se hizo más largo de lo que preveía, perdón por la extensión de la charla. Creo que en general en las teorías críticas venimos trabajando o heredamos un modo de trabajar muy dualista, que piensa en una dicotomía un poco rígida, un poco fuerte entre sociedad y naturaleza, que piensa lo natural como lo estable y lo social como lo dinámico, de vuelta en esta especie de imagen teatral, en la cual la naturaleza es la escenografía de la escena, y justamente la escena social es móvil y cambiante. Y me parece que viendo esta colección de casos, esta colección de situaciones, algunas que tienen que ver con los cuerpos intervenidos, los cuerpos cyborg, como vemos en el deporte, podríamos ver en muchos otros ámbitos de la vida social, pero también la crisis climática, la crisis ambiental en general, las dos nos exigen repensar un poquito esa dicotomía demasiado estricta, demasiado rígida de lo social y lo natural. Y sobre todo entender que lo natural también es transitorio, cambiante y contingente. Y esto quiere decir dos cosas. Por un lado, puede ser sitio de exploraciones juguetonas con la autonomía, por ejemplo, corporal. Para mí, Preciados, tal vez el autor con más claridad, piensa esa dimensión de autonomía que hay en explorar la plasticidad de la propia biología. Pero también es un sitio de vulnerabilidad y de interdependencias profundas que hoy están en una disrupción seria, ¿no? Y pareciera que los grandes dramas políticos del siglo XXI tienen más que ver con qué hacemos con nuestra biología o con nuestra biosfera que con las preguntas sobre las interacciones entre seres humanos mediadas por el lenguaje. Entonces, un poco la idea de la charla era presentar esta condición que va del cyborg al antropoceno, un poco para pensar esto que podríamos llamar un giro materialista en las teorías críticas, ¿no? O sea, las teorías críticas en general participaron de ese estudio de la que habla Malabú, de esa formación defensiva contra la naturaleza. Hoy pareciera que están obligadas a ocuparse del ser natural de maneras cada vez más serias. Bueno, hasta ahí con mi presentación. Vamos a las preguntas y disculpen de vuelta por la extensión. Eran muchos materiales para recorrer. Bueno, muchas gracias. Damos lugar a las preguntas, la pueden hacer tanto por el chat o directamente, digamos, comentándolo, como prefieran. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? ¿Qué tal? Me llamo Camilo, soy
profe de educación física. Llegué un cachito tarde, no conozco tu profesión, Facundo, pero me pareció muy interesante lo que expusiste. Eh, Voy a hacer un comentario y después alguna consulta. Este cierre final me hizo acordar un video de George Carlin, que es un hombre que hacía stand-up y monólogos, que creo que ya falleció, pero tiene uno que se llama Saving the Planet, que es Salvando al Planeta, donde pone en medio de contraste todas estas cuestiones más políticas y sociales eh, a la hora de interpelar cuestiones ambientales, si se quiere. Yo ahí paso el enlace, eh, porque realmente en su momento, hace varios años, me presentó otra perspectiva dentro de una mirada ecologicista, por decirlo así. Y después, hace no mucho, creo que fue hace unas semanas, unos días, eh, se, com- se compartió un debate entre Slavoj Zizek y Yuval Noah Harari, que ahí comparto el enlace, donde también se abordan mucho estas cuestiones desde un ámbito más político y social. Bueno, dicho eso, yo quisiera por ahí consultarte esta cuestión de la tecnologización de los cuerpos, ¿no? Yo la entiendo como un proceso, un fenómeno que se viene dando casi desde el inicio de las sociedades, porque creo que no ha habido una sociedad en la que el cuerpo humano no haya sido en reciprocidad un producto de las tecnologías que la humanidad crea, y después esas mismas tecnologías infieren sobre una corporalidad, un cuerpo o una forma de existir, ¿no? Pienso más en la teoría del Homo Faber ahí. Lo que sí quisiera como pulir un poco la idea es de, en esta etapa nuestra, quizás en la modernidad, o en una sociedad donde la biogenética, en las cuestiones más relativas a, bueno, lo que veníamos mencionando, las hormonas o a este tipo de intervenciones, abren un nuevo periodo en esta intervención de la tecnología sobre nosotros mismos. ¿Vos marcás ahí como una tecnologización del cuerpo a partir de este momento, o reconoces como un periodo histórico, como una extensión histórica de este fenómeno? No sé si me explico bien. Sí, súper claro. Bueno, Hacemos una ronda de preguntas por ahí y después respondo varias juntas. dale. Dale. Voy a agarrar para anotar, pero por si no hay más preguntas o alguien quiere pensarla tranqui, le voy respondiendo a Camilo lo que pueda responder, no sé si en qué medida pueda, pero así lo hacemos más dinámico. Sobre la escala temporal, es decir, ¿cuándo empiezan estas disrupciones, digamos? Disrupción es una palabra complicada, porque supone que había en un momento algo que no tenía disrupción. Un poco en mi presentación yo estoy tratando de decir que eso nunca estuvo, ¿no? A mí me parece que sí, que en la modernidad capitalista, digamos, hay un salto de escala en la disrupción, y esto lo tomo de ahí una investigadora argentina que se llama Flavia Costa, tiene un libro que se llama Tecnoceno, que recomiendo mucho para seguir estas cuestiones, sobre todo de los cuerpos intervenidos, un librito muy lindo, recomendado, acaba de salir este año, o el año pasado, y ella dice, justamente hay este salto de escala, ¿no? Una especie de multiplicación cuantitativa. Si a mí me preguntan, en el fondo de ese salto de escala está la lógica del capital. O sea, hay algo de la manera como el capital se relaciona con la naturaleza que se la lleva puesta. Para bien y para mal. Digamos, la modifica, la transforma, la vuelve cyborg, la interviene y también la destruye. Sí, costa, no a costa, pero sí, tecnoceno. Y después del otro lado, la modificación de la biología humana a partir de la cultura
tal vez no en forma tan deliberada, ¿no? En forma más simplemente pasó, es, es toda nuestra historia como especie, en cierto sentido, en el sentido que hay un montón de procesos que se llaman coevolutivos. Coevolutivos quiere decir hubo cambios en nuestro organismo, incluso en nuestros genes, que fueron producto de prácticas culturales. Por ejemplo, que podamos digerir leche, algunas personas, no todo el mundo, es producto de la domesticación del ganado. O sea, cuando se domesticó el ganado, hubo una presión selectiva, se diría en el lenguaje darwiniano, a favor de que se reprodujeran más las personas que podían digerir leche como adultas. De hecho, es algo que no todas las poblaciones humanas actuales digieren bien la leche de adulto, justamente porque no en todas las sociedades hubo ese tipo de presión selectiva. Es decir, el cuerpo cambió siempre a partir de cambios culturales. Probablemente hasta el desarrollo del cerebro, algo que se discute un montón evolutivamente, es producto de cambios culturales previos. Es decir, ¿por qué se desarrolló de una manera única el cerebro de los humanos? Y porque éramos animales sociales, y hay una presión selectiva a ese desarrollo. Ahora, el nivel de transformaciones, la acumulación cuantitativa y cualitativa que vemos en la modernidad del capital, es novedosa, me parece a mí, y eso abre discusiones, bueno, sería para otra charla sobre el poshumanismo, el transhumanismo, desde la idea de si en algún día vamos a subir nuestra mente a una computadora, o vamos a tener cuerpos tan intervenidos que no sean reconocibles como humanos, etc. Todas esas discusiones son específicas ahí sí de la modernidad, ¿no? Ahí, bueno, es toda una discusión, eh, eh, si hay una forma técnica específica de la modernidad. Yo sospecho que sí, que tiene mucho que ver con la acumulación de capital. O sea, ahí están con todas sus ambigüedades. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Agradezco y coincido bastante con lo que decís. Gracias. Bueno, mientras aparece, digamos, quizás alguna cuestión más, recién hacías una mención que me llamó la atención, digamos, decías, bueno, podrían aparecer cuerpos que no sean reconocibles como humanos a partir de distintos tipos de intervenciones y demás. Si cambiara cuerpo por ente, digamos, para no restringirlo, digamos, al aspecto biológico, maquínico solamente, digo, en esas discusiones, ¿qué rasgos aparecen de lo humano en líneas muy generales? Sé que es una pregunta compleja que va para otro lado, pero justo, digamos, en el final de la respuesta me generó un particular interés. Digamos, ¿qué rasgos aparecen en líneas generales, digamos, como bueno, esto podría no ser humano? ¿Por qué? Porque le falta, general gira, y me permito agregar una cosita más, algo que mencionaste antes en la charla, autonomía, agencia, cierto grado de libertad, de decisión. No sé si iría por ahí, ¿no? Digamos, ¿cómo se viene pensando esa cuestión? Bien. Bueno, sería para toda una charla. Es muy buena pregunta, es compleja. Hoy hay, de vuelta, hace rato ya, incluso de los años 60, en la filosofía francesa, no es un tema de que yo sepa mucho, pero se viene discutiendo mucho el estatus de lo humano, y si incluso no es si la categoría de humano ya sigue sirviendo, no sirve más, qué sé yo. Yo veo dos grandes discusiones. Una se presenta con la misma categoría de antropoceno, ¿no? El antropos ahí es los humanos causaron el cambio climático. En un sentido es correcto, sí, efectivamente, es producto de actividades de origen antrópico, y eso es importante contra los negacionistas del cambio climático. Dicen, no, bueno, esto pasaba solo, es producto de procesos espontáneos. No, es producto de las emisiones de dióxido de carbono industriales, qué sé yo. Ahora, ¿es los humanos como especie? ¿Somos todos los humanos? Y bueno, ahí, dadas las diferencias de poder y desigualdad entre seres humanos, esto es más complejo, ¿no? Y eso se discute un montón. Hay quienes dicen que es peligrosa la categoría de antropoceno porque produce culpa colectiva. Y no es correcta la culpa colectiva, por eso algunos dicen capitaloceno, bueno, ahí hay un montón de otras intervenciones. Y también hay Rosy Braidotti, que mencioné antes, una filósofa poshumanista, que dice, bueno,
hoy vivimos un borramiento de la figura del humano por dos procesos paralelos, dice ella. Uno es el tecnológico, es decir, las condiciones heredadas en las que existía la especie biológica, entra en disrupción por la biotecnología, las tecnologías de la información y la computación, la nanotecnología y las ciencias cognitivas, ¿no? Son los 4 jinetes del apocalipsis poshumano, digamos, que llevan a tal disrupción de la unidad de la especie en sentido darwiniano, que es una población con una historia común evolutivamente compatible, reproductivamente compatible. Eso es, darwinistamente, una especie es eso, es una población que puede tener descendencia fértil entre sí. Y eso podría entrar en disrupción, dice Braidotti, pero ella dice que del otro lado también empieza a discutirse que lo humano siempre fue a lo mejor una ficción normativa de los privilegiados, en sentido de que la distinción humano-no humano, humano-natural, tuvo usos coloniales y patriarcales muy fuertes en la historia de la modernidad, ¿no? En el sentido de los colonizados, los racializados y las mujeres, en muchos periodos de la historia moderna, no se les concedió participación plena en la condición humana, sobre todo ligada a atributos como la racionalidad, etc., sino que consideraba humanos de segundo grado, semi-animales, semi-naturaleza, entonces necesitaban una tutela del varón, tutela del colonizador, etc. Lo que dice Braidotti, que es parte de la discusión actual, es que en la convergencia de esos dos procesos, el más tecnológico y el más ético-político, hoy vemos que se difumina mucho la categoría de lo humano, y aparecen cada vez más por eso intentos dentro de las teorías críticas de abandonarla, de pensar por fuera. Y eso sí entraría en una discusión con cierto transhumanismo del Silicon Valley, ¿no? Transhumanismo, y ahí lo distingo de poshumanismo, ¿no? Poshumanismo crítico es parte de las teorías críticas, sobre todo sale de los feminismos, y transhumanismo del Silicon Valley es los nerds de Google pensando en una especie de sujeto antropocéntrico con esteroides, por jugar, ¿no? Hiper sujeto que tiene tal gobierno de la naturaleza que es inmortal, que cambia la temperatura del planeta apretando un botón y lo gobierna todo. Bueno, me parece que hoy está esa discusión, digamos. No sé si respondo del todo a la pregunta, pero me parece que hay estas dos grandes discusiones. Y una es si es efectivamente la humanidad la que causa el cambio climático, o es algunos humanos los que cuentan con privilegios en términos de poder y por lo tanto responsabilidad, que además en general los que tienen más, los más responsables del cambio climático son los que menos lo van a padecer, ¿no? Son los que tienen más recursos para zafar. Y otro conjunto de discusiones en donde se mezclan estos elementos de disrupción tecnológica en la modernidad tardía o en la modernidad capitalista avanzada, con algunas críticas postcoloniales, decoloniales, feministas, de teorías críticas a la racialidad hacia la categoría humano. Y por último, la cosa no queda cerrada, no es fácil de cerrar, porque en cierta forma el humanismo derrota la crítica lineal, en el sentido de que en general quienes critican esas exclusiones del humanismo lo hacen en nombre de valores humanistas, por ejemplo el universalismo, los derechos humanos, etc. Entonces la cosa ahí permanece más o menos abierta. Espero con eso responder más o menos, ¿no? Gracias, Facundo. Bueno, ¿alguna cuestión más, comentario? Sí. En primer lugar, quería a ver si Facundo podía repetir los 4 jinetes del apocalipsis, que escuché la nanotecnología y me perdí entre los otros 3. Y después, digo, pensar si esta dicotomía de sociedad y naturaleza, yo al menos que soy ambientalista y docente, hay una construcción subjetiva que está permanentemente partiendo, escindiendo. Me parece que hay una gran dificultad en poder pensar que en realidad somos parte, y eso tal vez modifica la perspectiva en relación a esto, sociedad-naturaleza o hombre-naturaleza, si este existe, digamos. Claro. Los 4 jinetes son, creo, fui de memoria, pero nanotecnología, tecnologías de la información, biotecnología y ciencias cognitivas. Así que lo digo una vez más porque sé que es rápido. Nanotecnología, tecnologías de la información, biotecnología y ciencias cognitivas. Y sobre la segunda pregunta,
Sí, yo creo que se trata de modificar la perspectiva, y que sí es una perspectiva heredada de la modernidad, con todo lo que después hay que valorar, las filosofías de la modernidad y demás. Es cierto que han sido profundamente dualistas. Pensaron en un ámbito del sujeto, que le concierne a los humanos, y un ámbito de puros objetos disponibles para ser manipulados. Y creo que lo que estamos viendo es que nos va la vida en lo que hacemos con esos objetos. Es decir, no tenemos otra vida que esa. Entonces, ahí se nos juega la subjetividad. Y un poco como decía recién, y también, al menos en ciertas construcciones, esa dicotomía fuerte fue profundamente colonial y patriarcal. Las dos cosas, ¿no? Fue una dicotomía construida por varones blancos, digamos, de los países centrales, burgueses, que pensaban la naturaleza como materia disponible para ser dominada, ¿no? Y hoy quizás lo más importante es dejar de pensar en esa clave, que la naturaleza no es solo materia disponible para ser dominada. Y yo agregaría, y no solo es subjetiva, ideológica, por supuesto que lo es, sino que además es práctica. O sea, nuestro modo de vida económica, llámase la acumulación de capital, tiene por premisa que la naturaleza es materia disponible. Incluso cuando las personas subjetivamente pensaríamos otra cosa, pero nuestro modo de existencia social repone esa manera de vincularnos con el mundo, con los cuerpos propios y con el ambiente. Y de hecho se los menciona como recursos, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿alguna cuestión más? Creo que hay un chat ahí, no. Sí, a ver, dejo ahí mi mail por quien quiera después consultar lo que sea, me mandan un mail. Estás muteado, Ariel. Creo que no está saliendo tu audio. ¿Ahí? Ahí. ¿Me escuchan? Ah, genial. Bueno, hablé un rato largo. No hubo curso para la coordinación, aclaro, así que no es mi culpa. Tenía muteado el micrófono. Bueno, estaba respondiendo una de las cuestiones que apareció en el chat, que es la charla se está grabando y va a quedar disponible para volver a verla en el canal de YouTube de la UNIPE. No sé si hay alguna cuestión más que quieran agregar, que quieran preguntar, el momento es ahora. Bueno, si no, daríamos por terminada, por terminada la actividad, no sin antes agradecerle a Facundo por tan interesante exposición. Vi que te pidieron el contacto también en el chat, digamos. Así que bueno, muchas gracias Facundo, gracias a todos y supongo que nos estaremos encontrando en próximas actividades. Eso. Bueno, y agradezco por la presencia y la atención en una charla que fue tan larga, sobre todo. No pareció larga, por lo menos a mi modo de ver, aunque sí, estuvimos, bueno, más de una hora, ¿sí? Eso es bueno, me parece. Cuando uno, digo, bueno, pasa el tiempo y uno tiene la sensación de que pasa rápido. Por lo menos fue la sensación que tuve yo. Así que, bueno, nada. Les dejo un saludo para todos. Gracias, Martín. Facundo, digo. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima.